¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a FMC Sports, soy Felipe Muñoz y hoy hablamos de la cantera del Barça. Y para ello, qué mejor que el periodista que más sabe de cantera del Barça, que es Jaume Marcet. Jaume, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, encantado de tenerte aquí, de poder hablar un poquito de estos jóvenes jugadores que van a subir y que está sacando el Fútbol Club Barcelona con más asiduidad ahora mismo, con la Sí. situación económica que tiene. Pero antes de hablar de todo esto, me gustaría hablar un poco de tus orígenes. Porque, Vamos. eres el periodista que seguramente o has seguido más lo que es la cantera del Barça, haber trabajado en Barça TV tantos y tantos años, pues te ha permitido familiarizarte con esto. Pero me gustaría preguntarte por tus inicios. ¿Cómo salió esto? ¿Ya llevas dentro? ¿Te vino de fuera? ¿O cómo fue esto? Mira, empezaría un poco, a ver, no me alargaré mucho, pero mis inicios son que yo soy muy culé. Mi padre me hizo socio un día antes o 2 días antes de bautizarme, o sea que ya desde el inicio íbamos siempre al Camp Nou. Y cuando era pequeño había una época en la que en el Ministadi, antes de los partidos del primer equipo, jugaban los del Barça B. Y entonces muchas veces íbamos a ver el partido antes del Barça B y luego íbamos al Camp Nou. Normalmente incluso veíamos la primera parte y luego mi padre me decía, venga, vamos al Camp Nou. Y yo me quería quedar un poco más rato, pero ya a veces entre salir, lo que sea, mi padre no se quería perder el inicio del partido del Camp Nou. Luego, otra cosa es cuando ya empiezas a trabajar, pues yo empecé haciendo prácticas en Radio Estel, en Onda Cero. Pero claro, cuando yo empiezo en Barça TV, que entonces se llamaba Canal Barça, claro, hay que hacer un canal, al principio eran 12 horas, luego fueron 24 horas de contenido constante del Barça. Y entonces hicieron una cosa, yo creo que sin darse mucho cuenta, que es empezar a hacer partidos de fútbol base, cosa que nunca se había hecho. Porque, ¿qué hacía TV3 o Canal 33? Pues vale, sí, hacía el partido del Barça B. Yo, por ejemplo, los miraba, era consumidor. Recuerdo Xavi Andreu que los narraba. Pero nunca se había dado un partido de juveniles, un partido de cadetes, un partido de infantiles. Nunca. Como mucho había el torneo de Brunete, donde salió Iniesta, ¿no? Que Sí, sí, de tantos y tantos talentos. Sí, pero eso, bueno, pues empezó en el año 96, 97, era una cosa como muy puntual, ¿no? Entonces en Barça TV empezamos a dar todos los partidos. Y a mí al principio no es que lo pidiera, me dijeron, mira, locuta este partido. Y yo pensé, digo, hostia, esto me encanta, o sea, esto es una pasada. O sea, yo recuerdo mi primer partido fue narrando un partido de Andrés Iniesta en el Cadete B del Barça. Entonces dices... ¿Y te acuerdas del partido? No me acuerdo del rival, pero me acuerdo de que era un partido del Cadete de Iniesta en los campos anexos al Ministade. Entonces, encima empezamos a hacer un programa con Àngels Prieto, que era un programa que tenía que presentar ella y tenía que tener una persona del club, no recuerdo si era Guillermo Amor, era un técnico del club que comentase un poquito el día a día de la cantera. ¿Qué pasó? Que hicimos un programa cero, para los que nos ven, que a lo mejor no están tan familiarizados con esto, un programa cero quiere decir un programa de prueba. Un piloto. Y yo hice como si dijéramos de Guillermo Amor. Hice de experto del club, sin serlo, evidentemente, porque era un chico de 25 años que empezaba en el periodismo. Les gustó y dijeron, bueno, es que no hace falta, o sea, este chico ya lo explica bien y tal cual. Entonces, entre narrar partidos y hacer este programa, que se llamaba Tot Barça, luego ya fue el Promesas, pues ya empecé a ir haciendo. Y yo creo que la diferencia, no me voy a poner medallas, pero mi diferencia respecto a otros periodistas es que ha habido periodistas que han empezado o les ha gustado Barça B, yo leía mucho Edu Polo en el mundo deportivo, o luego, por ejemplo, Gerard Romero hizo mucho fútbol base, ha habido otros, ¿no? Oriol Domènech, Albert Roger últimamente, pero muchos de ellos eso lo utilizaron un poco como los jugadores, de trampolín para hacer luego otras cosas, para seguir el primer equipo o tener otros proyectos. En cambio yo pensaba, si es que a mí esto me encanta, ¿por qué tengo...? Y recuerdo un día una conversación, ya no me alargo más, en esta primera introducción un poco larga, con Toño de la Cruz, que era exjugador del Barça y que venía a Barça TV y me decía, es que tú te tendrías que ir a TV3, te tendrías... Y le decía, pero si yo estoy feliz aquí, tú tendrías que hacer el primer equipo. ¿Por qué? Si soy feliz yendo a los infantiles, a los cadetes... Hostia, pero siempre es lo mismo. Digo, no, cada año son nuevos jugadores, me encanta verlos crecer, estar ahí, la sensación de
yo como espectador echaba de menos cuando veía, por ejemplo, partidos de Barça B o cuando leía informaciones, que los periodistas que seguían al primer equipo conocieran la cantera. Entonces a mí me daba mucha satisfacción el poder estar ahí y luego poder decir, no, es que este chico es muy bueno, es que ojo con Iniesta, ojo con Messi, ojo con este otro. Y luego nunca lo he perdido. Y entonces, yo luego he pasado a narrar partidos del primer equipo, he pasado a seguir el primer equipo, pero siempre he dicho a mis jefes, dejarme la cantera. No me quitéis o sea, la cantera. no me quitéis esto, que es lo que más me gusta. El primer equipo, todo el mundo sabe, todo el mundo ve los partidos. ¿Qué aportas de nuevo hoy en día que es tan difícil tener relación con los jugadores, estar ahí dentro? ¿Qué aporto yo que no aporte cualquiera en su casa? En cambio, en la cantera, muy poca gente se mira los partidos que me miro yo. Y entonces, no, es que tú eres el que más sabe. No, soy el que estoy ahí. Soy el que llevo años siguiéndolo y no me canso. Porque hay gente que, no, es que yo he estado unos años trabajando ahí y luego me he ido. Pero, claro, yo llevo 25 años viendo cada fin de semana 4 o 5 partidos y eso, evidentemente, hace que los conozcas. Sí, sí. Después está decías ahora que no has querido ir a TV3 o otras cadenas que quizá no te ofrecían eso. Eso te lo ofrecía Barça TV. ¿Qué significó ese cierre por parte del club que decidió acabar con las operaciones del canal? A ver, cuando tú estás trabajando 23 años en una empresa o en un sitio de trabajo, creo que es diferente que te echen a nivel individual que cierren o que echen a una mayoría. Luego unos cuantos se quedaron, pero que haya como un cierre, ¿no? Es diferente. Pero claro, eso no es una empresa normal, es el Barça. Yo soy culé, de dicho, ¿no? Desde pequeñito soy socio del Barça, he ido con mi padre, tienes una relación sentimental. Entonces, que del mismo club te diga, mira, no contamos contigo, cerramos esto, es un shock importante, y sobre todo porque lleva ahí 23 años. Y llega un punto que no es que te acomodes, pero piensas, bueno, este trabajo es muy seguro porque el Barça no va a cerrar. O sea, cualquier empresa puede cerrar, cualquier medio de comunicación puede tener problemas. Está. Pero el Barça, hombre, no va a cerrar. Puede tener problemas económicos, puede apretarse más el cinturón, pero es cierto que, bueno, pues se tomó esa decisión, una decisión dolorosa. Ahora te podemos leer en el diario Sport. Sí. Últimamente publicaste una noticia, un reportaje más bien, de cantera versus los fichajes. Y comparabas el rendimiento, si un futbolista había triunfado, había tenido éxito dentro del club, entre canteranos y fichajes. Los porcentajes de éxito, si no me equivoco, eran bastante parejos, pero había un factor diferencial, que eran los minutos de juego. Y ahí pusiste mucho énfasis para destacar que un canterano necesita muchos menos minutos o tiene una tasa de éxito con muchos menos minutos de juego en respecto a los fichajes. Te explico un poco cómo fue el proceso de este reportaje, porque claro, alguien me dice, pero ¿cómo está mirando aquí los minutos? Yo hice primero un informe de el Barça en los últimos 30 años, porque dije, voy a coger 30 años porque no quiero que me digan, no, es que esta directiva, es que esta otra, es que este entrenador, este director... No, en los últimos 30 años, de todos los fichajes que hemos hecho en el Barça, ¿cuántos han triunfado? ¿Cuántos han fracasado? ¿Y cuántos? A veces hay jugadores que ni fu ni fa. Sí, que, bueno, grises, que, bueno, han pasado desapercibidos, no han fracasado, pero tampoco han triunfado. Entonces, yo tenía una idea previa y pensaba, es que fracasan mucho más de lo que nos pensamos. Pero ahí lo comprobé y vi que, no recuerdo ahora la cifra exacta, pero que más o menos de cada 10 fichajes del Barça, 3 triunfan, 3 o 4 ni fu ni fa y 3 o 4 fracasan. Entonces, las redes sociales, que son como son, que ya sabemos que son muy tóxicas, pero a veces hay gente que está muy ahí y me dice, bueno, pues haz lo mismo con los canteranos y ya verás cómo no todos triunfan, ¿no? Y hay una frase que a mí me da mucha rabia y que me dicen mucho, porque, claro, no, tú eres el gran defensor de la cantera. Y digo, ya, es que como no hay muchos más así, pues bueno, ya tenéis otros portavoces, otros periodistas, otra gente que defiende los fichajes y a estos nadie los critica porque es algo como que está muy normalizado. Entonces yo pensé, vamos a hacer el mismo informe de los últimos 10 años, no he hecho los 30, los últimos 10 años. ¿Cuántos canteranos han debutado y cuántos han triunfado? Pero obviando el tema económico, que para mí es el más importante, porque si triunfa un canterano de cada 10
y triunfa un fichaje de cada 10, económicamente, si triunfa un canterano de cada 10, es un éxito de club, porque ha triunfado uno. Y te cuesta, sí, lo que te cuesta el día a día de mantener la cantera, pero no tiene un coste enorme. Un fichaje de cada 10 es una ruina, ¿no? Entonces yo dije, bueno, vamos a ver cuántos triunfan y luego vamos a ver también otra cosa muy importante es cuántos minutos tienen, porque hay mucha gente me dice, no, es que no todos valen, es que muchos no continúan. Y yo digo, ya, pero ¿cuántos minutos tienen? Entonces, la conclusión que saqué es que un canterano tiene entre 4 y 5 veces menos minutos que un fichaje, que es normal, porque un fichaje cuesta un dinero y tienes que rentabilizarlo. Pero la diferencia que hay entre, creo que el porcentaje era 27% de los canteranos que debutan triunfan y un 33% de los fichajes triunfan. Entonces, entre un 27 y un 33 hay muy poca diferencia. Tenemos el tema económico, que es una barbaridad de diferencia, pero luego tenemos lo que decías tú, que un canterano que debuta su primer año tiene una media de unos 400 minutos, unos 5 partidos enteros, y un fichaje tiene unos 1500 minutos, creo que eran unos 20 partidos enteros. Entonces, la diferencia es enorme. Y entonces lo que digo yo es, ostras, el Barça en la situación económica en la que está en los últimos años, y venga a fichar, y fichar, y fichar, y fichar, te ha llevado a la ruina. Y en cambio, apostar por la cantera te ha salvado. Y todavía hay gente que se va a Íñigo y hay que fichar lo que sea. Yo digo, miremos primero la cantera. No, es que no lo conocemos. Bueno, pues no seamos tan exigentes de pedir fichajes cuando luego no nos dan el rendimiento. Entonces, el argumento de, no, es que no todos los canteranos valen, y yo digo, todos los fichajes valen. Vale Yerry Mina, vale André Gómez, vale Semedo, vale Douglas, me podría estar aquí horas. Y en cambio, la gente se acuerda mucho más, y fíjate que te voy a tirar atrás, de Lucendo, de la época de Cruyff, de Jeffren, de la época de Guardiola, de Boyan, de Ansu. De estos se acuerda mucho más la gente que de Douglas o que... ¿Quién se acuerda de Jason Murillo? ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien lo cita alguna vez en algún argumento? Junior Firpo, etcétera, etcétera. Malcolm. ¿Alguien habla de Malcolm? ¿Alguien habla de Kevin Prince Boateng? Esta gente, oye, que ellos no tienen la culpa, son jugadores profesionales, pero esta gente costaron un pastizal a nivel de traspaso y a nivel de salario. En cambio, el pobre Lucendo, o no sé, Alañá, han salido de la cantera, han jugado, no han tenido muchos minutos de Deulofeu, lo que le han dicho a Deulofeu. Y Deulofeu al final, el Barça sacó dinero, o sea, el Barça acaba vendiendo jugadores de la cantera y sacando mucho más dinero porque cobran menos que no los fichajes, que cuando no te funcionan, solo hay un caso, que es Yerry Mina, que no triunfó, pero como el Mundial le dio por marcar 3 o 4 goles, sacaste dinero. Ahí económicamente fue un éxito, deportivamente no. Es el único caso que conozco. El resto, los que fracasan, no sacas beneficio. Sí, tenemos casos contrastados como de Cucurella, por ejemplo, que apenas se le dio una oportunidad. Y ahí está, me parece que jugó 10 minutos de un partido. Y una pretemporada, un partido que Ernesto Valverde, que no tengo nada contra él, es un gran entrenador, lo vio, no le gustó un partido y lo descartó. Internacional, uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Y fichamos, para ser suplente de Jordi Alba, Junior Firpo, Lucas Digne, Marcos Alonso, y teníamos en la cantera Grimaldo, Cucurella, Miranda, y hemos fichado a estos jugadores que son peores. Entonces, yo a veces alucino como no hay más gente que defiende eso. A veces me siento un poquito allí en solitario levantando la bandera de la Masía, que luego, cuando las cosas van muy bien, todo el mundo se apunta. Pero la que haya un pequeño error de un jugador, ahora Cubarsí ha cometido un error, parece que hay gente que ya tiene ganas ahí de hundirlo. Y dices, hombre, calma, cuidemos a nuestra gente. Muchas veces hablando con mis amigos, tengo dos en especial que son hermanos, y ellos siempre dicen, el Barça tiene que apostar por la cantera y un fichaje top al año. Un fichaje que te marque diferencias. ¿Esa crees que sería una buena fórmula? Totalmente de acuerdo. Mira, el primero que me lo dijo, y yo era pequeño, fue mi tío, que me dijo, mira, es que esto está en la historia del Barça. El Barça de las 5 copas, el Barça de los años 50, era Ramallets, Olivella, Rodri, Sagarra, Gensana, Vergés, Tejada. Gente de casa. Gracia.
Flutats. Y luego vino Kubala y luego vinieron Evaristo, Coxis, Cibor. Helenio Herrera, años 50, ya lo tenía demostrado. Corazón de casa, jugadores de base de casa y cracks de fuera. Entonces, con los años, cuando el Barça ha hecho esto, con Cruyff, Guardiola, Ferré, Amor, Sergi, Celades, De la Peña, Rouget, no le dio tiempo porque lo acabaron echando, pero era la generación que venía, más Stoichkov, Laudrup, Koeman, Romario. Que claro que te equivocarás en fichajes haciendo esto. Pues sí, te equivocarás. Tú fichas un Ibrahimovic, que es un crack, y no triunfa. Bueno, también apuestas por canteranos que parece que van a triunfar y no triunfan. Pero lo que para mí es un error grave es fichar complementos, porque no hay 25 cracks en la plantilla del Barça. Hay 2 o 3 cracks, 10 o 12 excelentes jugadores y el resto son notables, jugadores correctos, jugadores que te complementan la plantilla. Estos tienen que ser de casa sí o sí. No puede ser, yo ahora por ejemplo pienso, para mí me parece absurdo que Szczęsny, que hizo una buena temporada pasada, lo hizo bien, perfecto, tuviste un problema y te lo solucionó, pero sea el portero suplente de Joan García. Sabemos que Joan García es un fichaje extraordinario, fantástico. El suplente tiene que ser un portero de casa. Y si no has sido capaz de formar un portero de casa, entonces tienes que hacerte autocrítica y decir, algo he hecho mal. Pero tiene que ser de casa. El lateral izquierdo, el lateral derecho, el central suplente, el pivote suplente. Que no son... Siempre digo lo mismo, no somos el Athletic Club de Bilbao. Y el Barça tiene que competir y tiene que tener los mejores. Y si no eres capaz de captarlos, formarlos, producirlos, promocionarlos de la cantera al primer equipo, fíchalos. Y lo que dices tú, si cada año hay que fichar uno, a lo mejor habrá un año que no hay que fichar ninguno, o un año tienes que fichar 2. Lo que no tengas en casa, veslo a buscar fuera. Lo que es absurdo es ir a buscar fuera lo que ya tienes en casa. Que lo que tienes en casa tiene que madurar y que tienes que tener paciencia, sí. Pero es que lo que viene de fuera, también le tienes que dar esta paciencia. Si me dijeras, no, es que el 90% de los fichajes vienen aquí y rendimiento inmediato, me callo. Porque luego no es así. Entonces, puestos a tener paciencia, ten paciencia con lo que es tuyo y con lo que no te ha costado dinero. Y la paciencia que tienes con los de fuera, pues es más selectivo. A mí, la paciencia que hemos tenido con Frenkie de Jong, digo, hombre, me hubiera encantado que lo hubiéramos tenido con Deulofeu, que lo hubiéramos tenido con Alañá, que lo hubiéramos tenido con Alex Collado, que lo hubiéramos tenido con Cucurella, que lo hubiéramos tenido con Grimaldo. No lo hemos tenido. Y con el señor Frenkie de Jong, venga, otra temporada más. Va, que esta vez explotará. Es que tiene un gran potencial. Y yo digo, sí. ¿Cuántos jugadores hay en la Masía de gran potencial que no les damos minutos? ¿Crees que este decalaje de minutos puede cambiar un poco con Hansi Flick? A ver, yo creo que siempre cualquier entrenador le va a dar más minutos a un fichaje. O sea, va a tener más minutos Rashford esta temporada, ya te lo avanzo. Spoiler. Va a tener más minutos Rashford que Jofre Torrens. Es lógico. O sea, te gastas un dinero aunque venga cedido. A Joan García ya no hablamos. Pero uno viene de fuera, apuestas por él, y otro chico, sabes que, bueno, te funciona, pues te sacarás a otro. Bueno, y tampoco se va a quejar si no juega, ¿no? Yo lo entiendo esto es lógico. Y también te digo que este informe, un día tendré que hacerlo, el Barça comparado con otros equipos. Porque si el decalaje este del Barça es 4 veces más, en el Madrid no lo he hecho, pero a lo mejor es 25 veces más. ¿No? O en otros clubs, en el Atlético de Madrid, me consta que tiene una gran cantera, pero el señor Simeone no mira, o si los mira, me han explicado que cualquier jugador que es menor de 22-23 años, a no ser que sea un fichaje, una apuesta de club, entonces sí, para él no le vale, no tiene paciencia. Hay muchos entrenadores que piensan, oye, yo estoy aquí para competir, estoy aquí para ganar, no estoy aquí para formar. Formar en el fútbol base, a mí dame jugadores hechos. Claro, con esa mentalidad es muy difícil que lleguen canteranos. Pero yo lo que digo es, tienes 25 futbolistas. Claro que tienes que tener jugadores hechos. No puedes tener un equipo de juveniles. Yo esto no lo defiendo ni lo defenderé nunca, porque el Barça bajaría de categoría si se planta con un equipo de juveniles. 11 jugadores de la edad de Lamine Yamal. Bajamos de categoría. No puede ser. Tienes que tener jugadores hechos. Pero siempre hay jugadores que les puedes dar la oportunidad. Siempre. Y si no los hay, cambia tu director de fútbol base, cambia tu entrenador del juvenil, del cadete, del Barça B, porque lo están haciendo mal. Si lo están haciendo bien, mira, Oriol Tor, el que da el nombre a la Masía, dijo una frase que me parece genial, que es, si estamos haciendo bien las cosas, tú coges a cualquier juvenil del Barça, cualquier,
y lo pones en el primer equipo, quitas un titular del primer equipo y lo pones en su sitio y te rinde bien. ¿Por qué? Porque bien acompañado, uff. Ahora, pones 4 o 5 chavales ya no del juvenil, del Barça B, suplentes, fuera de sitio, con un segunda B, primera federación de Copa del Rey, fracaso. Y entonces viene el entrenador y dice, ¿veis? Estos chicos no valen, ¿cómo queréis que yo apueste por ellos? Porque no se dan las circunstancias para que triunfen. Pones un juvenil, se ha visto con Lamine, con Cubarsí, con tantos otros, bien acompañado. Si es bueno, si has hecho bien las cosas. Si no es bueno, va a hacer el ridículo. Pero si es bueno, si tiene nivel, si tiene talento, si tiene calidad, el nivel que daba en el juvenil, o que daba en el cadete, o que da en el Barça B, es mucho menor al que dará en el primer equipo. Porque si tú estás con Pedri, con Lewandowski, con Lamine, con Balde, te dan muchos mejores balones, tienes campos mucho mejores, tienes rivales que no son tan duros. Y se juega de la misma manera. Claro, y te hacen destacar más. Ahora, si pones a 10 jugadores de golpe, pues claro, no. O incluso pones 3 o 4, no. Pones a uno. Y esa es la manera. Y eso para mí es lo que hace muy bien Flick. Flick, fíjate que casi nunca pone 3 o 4 jugadores del Barça B. El año pasado, ¿cuál es el éxito de Casado? Que eran 10 titulares y Casado, que no contaba en principio. La apuesta era Bernal, De Jong no estaba, le tocó Casado. Como eran los 10 titulares más él funcionó. Si tú pones 4 Casados, el equipo te baja. 1, el equipo no lo nota. Justamente te iba a preguntar por eso, porque la temporada es muy larga. Hansi Flick ya hemos visto casos que ha tenido que recurrir a la cantera. ¿Lo ves este año apostando igual que el año pasado? Creo que va a depender mucho de lesiones y de estados de forma. Creo que ahora mismo, tal y como está la plantilla, al tener una plantilla en la que Gavi se te ha recuperado, en la que Bernal esperemos que esté recuperado, en la que has fichado a Rashford y a Bardghji, en la que Araujo se ha recuperado de la lesión, creo que los Joffre, Dro, Toni, Guille les va a costar más tener minutos. Pero esto te lo digo ahora, en septiembre. Ahora se ha lesionado Balde. Pues va a jugar Gerard Martín y Joffre va a ser la alternativa. Si un día tiene un problema Pedri, espero que no, pues ¿por qué no va a tener minutos Dro? ¿O por qué no va a tener minutos Toni? O si un día tiene un problema Eric o Koundé, pues Xavi Spar, que lo está haciendo de maravilla en el Barça B, ¿por qué no tiene que tener minutos? Yo creo que ahora mismo van a tener menos que el año pasado, pero va a depender de las circunstancias. Decías los nombres de Toni, de Guille, de Dro, de Joffre. También se llevó a Kochen en esta gira asiática de pretemporada. ¿Qué es lo que buscaba Flick llevándose a este perfil de jugadores? A Flick le gusta mucho trabajar con la cantera, le gusta mucho trabajar con los chavales, le encanta ver nuevos talentos. En el Bayern descubrió a Musiala, la selección alemana trabajó también con muchos jugadores jóvenes y en el Barça muchos periodistas, compañeros nuestros, explican que cuando tuvieron la reunión Deco y Boyan alucinaron de que él se había visto todos los partidos del Barça B, incluso del juvenil, que conocía a todos los jugadores. O sea, él le encanta. Y eso para mí es muy importante, porque tú no vas a apostar por algo que no conoces. Entonces, si a ti no te gusta, si te da un poco de pereza el Barça B, el juvenil, si vas a un partido por quedar bien, pero realmente no lo sientes, no vas a ver a los jugadores, no te los llevas al entrenamiento del primer equipo. Si tú no los conoces, por mucho que te den informes, te digan, este es muy bueno, sí, bueno, pero yo no lo he visto, no vas a apostar por él. Si tú te interesa, te gusta, los trabajas, te los llevas al entreno, te los llevas a la gira, los conoces, hables con ellos, como mínimo hay posibilidades. Es muy difícil saltar al primer equipo del Barça, que nadie se piensa que es fácil. Pero si hay un entrenador que tiene esta sensibilidad, saltan. No es casualidad que Van Gaal, a todos los equipos que ha ido en su carrera, en todos los equipos ha sacado jugadores. En cambio, no sé, te digo, Simeone o Ancelotti, no sacan jugadores. ¿Por qué? Porque no tienen esta sensibilidad. No, es que si es bueno ya saltará. Bueno, sí, si es un mega crack, pues no tendrán más remedio que ponerlo. Pero no ayudarán ellos a que den este salto. Hay jugadores que es verdad que se descubren ellos solos, pero hay muchos que si tú no les das este empujoncito, no tienen la oportunidad y no lo pueden demostrar. Si no te dan la oportunidad, ¿cómo vas a demostrar que es tan bueno? Porque jugando en Primera Federación, en Segunda Federación, en el División de Honor Juvenil, te verán 4 gatos, el entorno, el contexto es diferente y siempre dirán, bueno, sí, es un buen jugador en esta categoría.
hasta que no lo pruebas en la élite, no sabes cómo te va a salir, no lo sabes. Nadie lo sabe. O sea, hay jugadores que van para arriba y jugadores que se hacen pequeños. Eso hasta que no los ves arriba. En los entrenos, para mí, es un hecho muy infravalorado. Creo que ahí muchos entrenadores, Xavi, por ejemplo, hacía castings en los entrenos, veía a los jugadores y ya veía, Lamine, este es una maravilla, antes de que debute. Este chico me gusta, Cubarsí. Había gente del club que decía, no, el bueno es Mika Faye, jugador que ha acabado en la primera división de Francia, pero sin más. Es que tiene unas condiciones físicas enormes. Xavi dijo, bueno, sí, sin más, el bueno es Cubarsí. Y lo vio en los entrenos. Para mí, Flick le da mucha importancia a eso en los entrenos. En el día a día también, una gira, pues estás ahí, convives, estás en el hotel, ves cómo se relacionan, ves si es tímido, ves cómo qué actitud tiene. Ha habido jugadores, no diré nombres, que a veces por llegar con una actitud excesivamente prepotente o chulesca han generado rechazo y no han triunfado en el primer equipo del Barça. Eso es muy importante, llegar con humildad. Que luego cuando triunfas ya se te sube un poco el ego a la cabeza, normal. Pero claro, cuando no eres nadie, o vas con humildad o lo tienes muy difícil. De estos 5 que decíamos, que es quizás un poco una pregunta de esto, pero ¿cuál te ha sorprendido más yendo a la gira? Hombre, yo creo que a todo el mundo le sorprende más Dro, porque estamos hablando de un chico que la temporada pasada juega en el Juvenil B del Barça. Para que la gente lo entienda, compite en la Liga Nacional Juvenil. El Barça gana la Youth League y Dro juega algunos partidos, pero Dro no es titular en el Juvenil A del Barça. O sea, juega algún partido, marca algún golazo. Recuerdo su primer partido que jugó, que marcó un golazo espectacular, pero no es titular. Entonces, me consta que Flick lo vio en el primer entreno y dice, este chico tiene un don natural, tiene una calidad espectacular. Y yo siempre digo una cosa, que la gente confunde muchas veces potencial y rendimiento. Hay jugadores que la temporada pasada dieron mayor rendimiento que Dro, que jugaron de titulares en el Juvenil A, que jugaron de titulares en el Barça B, pero Flick no se fija en el rendimiento que da un jugador en el Juvenil B, en el Juvenil A, en el Barça B. Se fija en el potencial que tiene y en lo que puede hacer o lo que él piensa que puede hacer en el primer equipo. Entonces a Dro le ves un potencial inmenso de decir, ostras, este chico bien acompañado, lo que decíamos antes, puede explotar. Entonces, claro, es el caso más sorprendente, pero no por su talento, que tiene un gran talento, pero porque lo lógico hubiera sido que esta temporada hubiera subido Juvenil A, la que viene Barça B y luego ya, bueno, pues a ver si está en el primer equipo. Pero hoy en día todos los procesos se han acelerado, van rápido y entonces pues los entrenadores enseguida ya detectan, oye, este chico me gusta y este, bueno, veremos, déjalo crecer y entonces, no, le falta tiempo. O te gusta o no te gusta. Normalmente el entrenador ya enseguida ve el jugador que le entra por los ojos. Luego a veces hay casos de jugadores que mejoran mucho y se ganan la oportunidad. Pero lo normal es que el entrenador ya diga, este chico encaja en mi esquema, en mi idea, en mi juego. Luego falta que haya el hueco. Porque claro, si Dro juega la posición de Pedri, pues claro... va a ser difícil, a no ser que Pedri es difícil. No esté. Ahora, pues es un chico que también puede jugar en la izquierda, que puede jugar de media punta. Entonces, bueno, pues al final eres bueno y vas a tener que estar ahí esperando paciente. Yo siempre digo que Casado, con Xavi, creo que fue convocado 49 partidos y jugó 52 minutos, repartidos en 3 partidos. O sea, 49 partidos ahí convocado, venga, banquillo. Otro dice, bueno, oye, yo no puedo más, tú, es que estoy aquí perdiendo el tiempo. Picando piedra, y al final, mira, le llegó la oportunidad. Y ahora le ha pasado lo contrario, era titular, le ha ganado el sitio de Jong. Bueno, pues no se va a desesperar y va a estar ahí esperando su oportunidad. Cuando le llegue, va a ser difícil que le quiten el sitio. Él lo va a intentar. Pues yo creo que estos chicos tienen que tener esta actitud. Decías que dependerá un poco de si hay lesiones, si no. ¿Crees que se apostará y tendrán minutos aparte de esto? Si Flick lo ve claro, ¿los introducirá dentro del equipo? Yo creo que, a ver, una cosa, o sea, hay dos situaciones. Una es cuando tú tienes una necesidad y tienes que apostar por un jugador, quiero decir, se te va Dembélé y Xavi dice, oye, Lamine pues es mi segundo extremo detrás de Rafinha. Eso era una necesidad. Pero antes de esa necesidad,
Xavi veía que Lamine era tan bueno que lo quería en el primer equipo, aunque tuviera Dembélé extremo derecho titular, Rafinha extremo derecho titular. No tenía ninguna necesidad de tener otro extremo derecho, pero veía que Lamine era tan bueno que lo tenía. Entonces yo creo que hay jugadores que son tan buenos, que tienen tanto potencial, que aunque no tengan ahí hueco, Flick los quiere. Pero va a haber otros que va a ser por necesidad. O sea, por ejemplo, Xavi Spark, que antes lo he citado, me parece un lateral derecho espectacular. Si Eric y Koundé no tienen lesiones, no va a tener oportunidades en el primer equipo. Pero si uno de los dos tiene una lesión o tiene una sanción o cualquier cosa, estoy convencido que va a ir. Entonces, a veces hay ese punto de necesidad. O sea, Guardiola, si Milla no se hubiera ido al Madrid, hubiera aparecido, hubiera sido titular. Bueno, quizás sí o quizá no. Porque Milla era la pieza clave del Barça de Cruyff. Se quiso ir al Madrid porque le hicieron mejor oferta y Cruyff le dijo, vete, tengo otro que también es muy bueno. Pero luego le volvió a pasar con Guardiola. Guardiola quería renovar por una cantidad y Cruyff le dijo, bueno, si no aceptas lo que te da el club, tengo aquí a Óscar García. Al final Guardiola renovó, Óscar García tuvo sus minutos, pero no tanto. Entonces, a veces es las circunstancias, ¿no? de cómo van las cosas, y entonces veremos, ¿no? Si Toni, pues claro, Toni juega también en una posición con Lamine, con Olmo, con Pedri. Claro, si están todos bien lo tendrá difícil. Pero bueno, son muy jóvenes también. O sea, pueden estar una temporada ahí compatibilizándolo con el B y luego ya veremos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Luego tienes la opción de irte cedido, la opción de tener más paciencia, bueno, no sé, o la opción de al final decir, mira, pues veo que aquí no tengo sitio, me voy y ya veremos qué pasa. Haciendo una foto de lo que es la cantera ahora mismo, ¿qué jugador dirías este? O sea, a mí no me gusta decir el nuevo Messi, el nuevo Lamine, porque creo que cada jugador tiene su personalidad y tiene que tener su identidad. Pero, ¿qué futbolista dirías? Wow, este va para crack. Mira, cuando a veces a entrenadores o a coordinadores de fútbol base a veces les hacen ese tipo de preguntas, claro, ellos están dentro del club, entonces yo como espectador me daba mucha rabia cuando era joven tal, que dijeran, no, todos son muy buenos y tal, y pensaba, es que no es verdad y tal cual. A mí me gusta mojarme. Entonces tú me dices esto, yo te digo, para mí, el jugador ahora mismo de toda la cantera del Barça que tiene más talento es un chico que se llama David Moreno, que este año es infantil de segundo año, jugará por tanto en el sub-14, puede incluso ir al sub-15, lo que antes era KDTV. Para mí es una maravilla, es un chico zurdo que juega de interior, que tiene regate, que tiene desborde, que tiene calidad, que tiene gol, que tiene imaginación, lo tiene todo. Ahora, ¿dónde va a llegar? Pues no lo sabemos, porque el talento lo tienes, pero luego necesitas carácter, lucha y luego mejorar cada día, porque ahora eres muy bueno, pero si te quedas estancado no te llega, y luego tener ese punto de suerte, de que tengas el entrenador que apueste por ti, que haya este espacio. Pero para mí ese es el chico más especial que hay, dentro de que hay muchos buenísimos. Te podría decir muchos otros que son muy, muy buenos, pero si me dices un talento diferente que valdría la pena ir a ver el partido solo para verlo a él, David Moreno. Pues te quiero preguntar también, ¿qué futbolista ves ahora mismo más hecho, más a punto para dar el salto al primer equipo? Aparte de estos que ya están en dinámica. No, puede ser de estos 5 también. A ver. Por ejemplo, siempre pensamos en un jugador más de diferente. ataque, pero quizá claro. puede ser un central, puede ser... Claro, a ver, por ejemplo, Álvaro Cortés, lo veo un central zurdo súper maduro y súper hecho. Creo que si el Barça quiere un central zurdo, para entendernos un Íñigo, yo apostaría por él. Luego tienes a Cuenca, que es otro central zurdo, que tiene incluso un poquito más de potencial para mí, un poco más de calidad, pero que todavía está un poco verde, todavía le falta un poco de maduración. Entonces, hay jugadores a veces con un poco más de potencial, otros que están más hechos, más maduros. Por ejemplo, Dro, para mí todavía le falta madurar, todavía le faltan cosas, pero tiene un potencial enorme. Toni, lo veo más maduro y también tiene muchísimo talento. Guille, quizás está un poco más hecho porque físicamente está más hecho. Jofra, le falta solo tener continuidad en el tema físico porque ha tenido lesiones. Cada jugador es diferente. Entonces, del B, por ejemplo, Kim Junyent me parece un jugadorazo. No sé, Gistau es un delantero centro que tiene mucho potencial. Luego también hay jugadores que se quedan estancados o que tienen lesiones y que les lastran mucho, otros que explotan. Es complicado, ¿no?
Y también me quedó una frase que me dijo un entrenador y dije, ostras, me has dejado. Dice, mira, yo soy entrenador, no soy futurólogo, no soy adivino. Yo no sé lo que va a pasar de aquí 2 o 3 años. Un economista sabrá mucho de números, pero nadie te acierta lo que pasará de aquí 3 años. ¿Por qué un entrenador de fútbol tiene que saber? Tú puedes intuir, tú puedes ver, tú puedes analizar. Oye, a Jordi Alba en la cantera del Barça, cuando era cadete, le dieron la baja. Y alguien puede pensar, pero están locos. Yo en ese momento, por ejemplo, discrepaba. Yo pensaba que tenía potencial, pero tenía sus limitaciones. Incluso le fue bien irse al Cornellá. Entonces el fútbol a veces es complicado. Pedri hace una prueba con el Madrid y el Madrid dice, no, este chico demasiado pequeño no nos vale. Bueno, pues el fútbol a veces no sabemos cómo evolucionan jugadores. Hay jugadores que parece que son aviones y luego otros que de blufeo yo me hubiera dejado un dedo de que iba a ser un grandioso jugador del primer equipo del Barça y sigo pensando que a lo mejor bien llevado, bien gestionado, lo hubiera sido. Las circunstancias pues no lo han permitido. Qué gusto escucharte. Yo estoy disfrutando muchísimo, espero que vosotros también. Una pregunta un poco más polémica, quizá. Venga, va. ¿Cómo ves que la gestión de la directiva? Porque desde que entró Laporta hubo muchos cambios en la Masía, hubo muchos cambios de entrenadores, de dirigentes. ¿Cómo ves la gestión que están haciendo esta directiva? ¿Respecto al fútbol base o en general? Respecto al fútbol base, sí. A ver, yo siempre digo que las directivas son importantes en un sentido, en quién ponen al frente de la cantera, ¿no? O sea, no es lo mismo poner, pues cuando estuvo Pep Segura, que ahora Alex Sanco, o en su momento Rifé. Entonces, yo creo que esta junta directiva ha dejado trabajar a gente como, para mí, 2 puntales de la cantera del Barça son Marc Serra, coordinador del Fútbol 7, Sergi Milà, que el año pasado acabó siendo el entrenador del Barça B por circunstancias, coordinador del Fútbol 11. Para mí estas 2 personas son los que llevan el día a día. Luego está Alex Sanco, sí, es el director del fútbol base, pero los que están ahí currando el día a día, conocen todos los jugadores, buscan fichajes, deciden, son estos. Entonces, para mí ahí la aciertan totalmente. Que luego dices, hombre, Alex Sanco es un hombre ya con mucha experiencia, pero quizá ya no tiene la energía, pues por edad, que podría tener otra persona, o la innovación de aportar cosas nuevas, probablemente. Pero, bueno, es una figura como más icónica, más representativa. Pero el día a día, ¿quién lo lleva? Creo que ahí la aciertan. A mí, por ejemplo, hay cosas que no me convencen, como por ejemplo limitar la inversión en la Masía en detalles como, no, es que vamos a ahorrar en los taxis. Me parece absurdo. O sea, a ver, ¿cuánto te vas a ahorrar? Oye, apuesta más, invierte más, que eso lo vas luego a aprovechar. Entonces, esos detalles, entiendo que la situación económica del club es difícil, pero al final la Masía es lo que te salva. Entonces, en general, yo creo que la apuesta es buena. Para mí, por ejemplo, hubo una época en la que la política de fichar y fichar brasileños, extranjeros para el Barça B me parecía un error tremendo, porque no le veía ningún sentido. ¿Para qué? ¿Para competir? ¿Para qué? Si no te va a subir ningún jugador. Entonces yo creo que ahora, por ejemplo, bueno, sí, puedes pensar, oye, ¿qué pasó el año pasado que bajó el equipo? Yo no le doy tanta importancia, pero sí que me parece que, bueno, por ejemplo, hay una cuestión que lleva esta directiva que es no fichan en exceso en el fútbol base. O sea, había épocas que el juvenil fichaba 7, 8 jugadores y luego ninguno se aprovechaba. ¿Por qué? Porque realmente los buenos son los que vienen desde pequeños. O el Barça B fichamos. En cambio ahora, quizá por esa prudencia económica, oye, intentan, venga, damos continuidad a los que hay y los refuerzos justitos, ¿no? Entonces, en general creo que hay una línea de continuismo de lo que se ha hecho en los últimos años. Creo que la primera época de Laporta en esto fue muy buena. Y entonces yo creo que ahora estamos en una época de continuidad. Quizá no veo grandes aciertos, pero creo que a veces lo que funciona, oye, mejor no tocarlo. La Masía funciona. Entonces, como mínimo, no hay nadie que esté ahí estropeándolo, ¿no? Que esté ahí poniéndole palos a la rueda. Creo que la cosa funciona, ¿no? Es una cosa como que... Y tengo la sensación que históricamente ha ido un poco al margen también de directivas. Que, oye, no olvidemos que en la época de Gaspar llega Messi. Entonces, seguramente uno de los peores presidentes en gestión, pues mira, en esa época llegó Messi, ¿no? Entonces,
A veces las directivas se centran en otras cosas y la cantera es como que, bueno, lo dejan a los profesionales y eso a mí me parece bien. Entramos en la recta final, damos si quieres el salto al primer equipo. ¿Cómo ves la plantilla? Es decir, ¿la ves compensada? ¿Crees que falta alguna cosa? Si el Barça estuviera en una situación económica idílica, pues te diría, oye, hubiera ido a fichar el 9 que en los próximos 10 años, no sé, pues no sé, Sesco, el Gyökeres, no sé, no soy un experto en fútbol internacional, el 9 que en los próximos años te tiene que sustituir a Lewandowski. En la situación en la que está el Barça, me parece bien que no se haya ido a buscar un parche. Entonces, yo ahí sí que veo, ostras, un aspecto. Me falta un central zurdo por perfil. Entonces, bueno, pues tener la cantera. Si a mí me dices, mira, tenemos el dinero y traemos a Bastoni, pues oye, dices, aplaudimos, ¿no? Porque traemos al mejor central zurdo del mundo, uno de los mejores, fantástico. A mí me parece que el centro del campo tienes de todo. Me parece que arriba, por ejemplo, a mí Bardghji me parece una incógnita, sí, que tiene buen nivel, veremos. Rashford tampoco tengo muy claro cómo va a funcionar. Me parece que tienes un gran equipo titular y que luego tienes recambios. Entonces, quizá eso, en una situación económica idílica, me faltaría a lo mejor un extremo suplente top, un delantero centro de primer nivel y un central zurdo. Pero en la situación en la que estás, me parece fantástico que no te hayas arruinado más para fichar a estos jugadores cuando vienes de ganar la Liga, de ser semifinalista de Europa y que por circunstancias, árbitros, etcétera, no has llegado a la final. Entonces, me parece bien que se le haya dado continuidad a esa plantilla. ¿Qué aspiraciones crees que tiene el Barça hoy en día? O sea, esta temporada me refiero. Habiendo ganado lo que viene, dices este año, ¿qué? Yo, mira, soy muy... No es que sea antirresultadista, porque todos queremos ganar y todos queremos... Pero para mí mi aspiración es que este año el Barça juegue tan bien como el año pasado y me haga disfrutar tanto como el año pasado. Si este Barça juega así, estoy convencido que los resultados llegarán. Cuando nos centramos en hay que ganar la Champions no se nos puede escapar, se nos escapan. Esas últimas Champions de Messi, de que si Roma, que si Liverpool, era el reloj de que Messi se le están acabando los mejores años y que tenemos que aprovecharlo. Sufrías las Champions. Entonces al final se te escapaban. Y para mí hay un riesgo que ahora pienses, tienes a Lamine, tienes a Rafinha, tienes a Pedri, hay que ganar la Champions como sea. En cambio el año pasado no, era, vamos a disfrutar. Oye tú, ¿y si le metemos al Bayern? ¿Y si le ganamos al Inter? Pues mantener eso. Ya sé que es difícil porque vienes de un año que ya has ganado. Entonces para mí hay el peligro, uno, de que pierdas esa frescura de vamos a jugar de maravilla y ya llegarán los resultados, y otra, de que o ganamos, te metas una presión tan grande que o ganamos, esto es un fracaso. Y eso para mí, en vez de impulsarte, te ahoga un poquito. Y eso es lo que me da miedo. Yo, fíjate, de pequeño era todavía más radical. O sea, iba al campo con mi padre y le decía, época de Cruyff, es que prefiero venir aquí y perder 4-5, ver 9 goles y pasármelo teta, que venir aquí, ganar 1-0 con un gol de penalti y aburrirme como una ostra. Ahora he cambiado y sé que el fútbol profesional, oye, tienes que ganar. Entonces, no es prefiero perder 4-5 que ganar 1-0, no, es prefiero ganar 5-4 que ganar 1-0. O sea, quiero ganar, pero quiero ganar pasándomelo bien. Y sobre todo, quiero pasármelo bien y que como consecuencia sea ganar. Porque, no sé, esto es como si tú montas una tienda y no quiero hacerme rico. Ya, pero para hacerte rico necesitas vender algo. Entonces, céntrate en venderlo bien y luego ya te harás rico. O no, lo normal es que no, pero bueno, luego ya te llegará la consecuencia. Entonces, si estamos tan obsesionados en queremos la Champions, queremos la Champions, queremos la Champions, es probable que no la ganemos. Justamente en esta Champions te vas a medir contra Liverpool, que se ha reforzado un montón, Chelsea, PSG, el vigente campeón. ¿El Barça es favorito? Para mí, el Barça solo ha ganado las Champions. El Barça tiene 5 Champions, cuando ha sido el mejor equipo de Europa. Y incluso ha habido años que ha sido el mejor equipo de Europa y que no las ha ganado. Pero lo que sí tengo clarísimo es que el Barça no ha habido ningún año que le pase como el Madrid, que a lo mejor no está ni entre los 5 mejores equipos de Europa y la gana, porque compite, por lo que sea. Entonces yo creo que el Barça se tiene que centrar en ser el equipo que mejor ataca, el que mejor defiende, el que tiene más pasión, el que lo hace mejor. Si logra ser el mejor de Europa, puede aspirar a ganar la Champions. Si quiere competir, pero
no lo va a ser. Entonces, para mí, yo creo que es un candidato. No es el máximo favorito, pero es un candidato. Pero solo lo será si sube el nivel respecto al año pasado. Si lo baja un poco, si no seguimos evolucionando, no lo va a ser. Compitiendo, no, la gente, no, seamos más prácticos, defendámonos mejor. Así no lo va a ser. Convencidísimo de que así no lo va a ser, porque no lo ha sido nunca. Si en cambio da un paso adelante, mejora, ves un Lamine que todavía sigue creciendo, que no tiene límite, ves un Pedri que da un paso adelante, ves un equipo que sigue súper entusiasmado, podemos ser campeones de Europa. Pero, aún así, este estilo del Barça para mí es tan arriesgado que si no lo haces bien, tiene un punto de ridículo, tiene un punto de decir, ¿qué estáis haciendo? Si lo haces bien, es una maravilla. Para mí es un estilo de juego, es una manera de entender el fútbol que no tiene matices o que no tiene grises. Entonces hay equipos que, haciendo un partido correcto, 0-0, 1-0, van ganando. El Barça no. El Barça es o te maravilla, o como el otro día en el campo del Rayo, que dices, ¿pero qué están haciendo? Porque es una manera de jugar tan atractiva que no tienes red. Entonces, o vas al 2000 por 1000, o te lo crees, o vas al 200 y realmente vas convencido, o le pasaba al Barça de Xavi. O cuando te quedas a medio camino, eres un equipo que roza el ridículo. Se vio también en esas semifinales del año pasado en la Champions contra el Inter, ¿no? Encajar 7 goles. Dices, wow. Sí. Pero la gente dice, hay que mejorar en defensa. Y yo pienso, me preocupa más que el equipo empeore en ataque. O sea, firmo que nos vuelvan a meter los goles que nos han metido el año pasado y que metamos los goles que hemos metido. Porque con esas cifras, eres campeón de Liga, eres campeón de Copa, eres campeón de Supercopa, y en la semifinal de la Champions pierdes por un detallito. Como bajes el nivel de goles marcados, el nivel de ocasiones, ya puedes mejorar en defensa, que no te va a llegar para nada. No te va a llegar ni para ganar la Liga. O sea, me preocupa mucho más que el equipo, por lo que sea, pierda la frescura y pierda esa ambición. Y eso la gente... Bueno, es que si ya lo hemos hecho el año pasado, bueno, sí, pero hay que repetirlo, ¿eh? Claro que ojalá que sea mejorar en ataque y mejorar en defensa, pero me preocupa que sí, mejores un poco en defensa, pero bajes mucho en ataque. Entonces, para mí, el Barça no va a ser tan competitivo. Y ya la última, Jaume. Has comentado que no eras futurólogo, pero A ver. de 4 títulos posibles esta temporada, ¿cuántos crees que se van a ganar? No lo sé, pero yo te digo una cosa, y en eso voy un poco contrario. Para mí es fundamental ganar la Liga. Fundamental ganar la Liga. Para mí es el termómetro, es el día a día. O sea, no sé, es como el que va al trabajo cada día, ahí tienes que dar el callo. Luego hay un día que hay una gala y tal, vale, sí, todo el mundo se pone muy guapo, hay una fiesta, todo el mundo quiere... Pero para mí el objetivo, yo no soy resultadista, pero a nivel de resultados, para mí el objetivo sería ganar la Liga. Porque la Liga la gana el mejor. Y en la Champions, para mí el año pasado el Barça estuvo al mismo nivel que el Paris Saint-Germain. Y mira, la Champions tienes un mal día, un mal momento, un mal arbitraje, una lesión y te lo destroza todo. Hay mucho más azar. En la Liga no, la Liga es regularidad. Para mí el Barça tiene que centrarse en ganar la Liga. No es casual tampoco que las 5 Champions que ha ganado el Barça, ha ganado también la Liga. Nunca el Barça ha ganado la Champions sin ganar la Liga. O el Madrid, la mayoría de años, ha ganado la Champions sin ganar la Liga. No necesitan ganar la Liga. Hubo un año creo, no sé si la 7ª o la 8ª, que quedaron sextos. No iban ni a Europa. Ni a Europa. Estaban debajo, que si miras la clasificación de aquel año dices, pero madre mía, es que no... no sé si hay un año que están debajo del Racing de Santander, que era un desastre de equipo. Ahora, tenían buenos jugadores, se enchufaban Champions. Si el Barça hace eso, cometerá un error gravísimo. O sea, yo cuando escucho a Lamine y dice, nuestro objetivo este año es la Champions, pienso, no estoy del todo de acuerdo. Pero bueno, entiendo que hoy en día los jóvenes es Champions o fracaso. Champions o nada. La Liga es como, sí, la Liga, vale. Yo no lo pienso así. Para mí, la Champions es, vale, una ilusión, un extra. Ojalá ganemos la Champions. Y, oye, firmaría, si me dices, oye, ¿firmas ganar la Champions y ganar la Liga? Vale, lo firmo. Pero es que me ha demostrado la historia que el Barça no es así. Que el Barça es regularidad, regularidad, regularidad. Y si llegas a excelencia, ganas la Liga y la Champions te puede caer. Si no,
aquello de me enchufo en momentos clave, no te funciona. O sea, me firmas liga más lo que caiga. Sí. Sí, porque para mí lo más importante es que de los próximos, no sé, 4 años ganes 3 ligas. O sea, que las ligas las vayas ganando. Y si este año creo que el Madrid va a competir muy bien y tiene un muy buen equipo, si le ganas la liga es que estás a un gran nivel. Entonces en la Champions te dará. Si la liga te despista, si la liga no vas bien, es que la Champions no la vamos a ganar. Para mí es consecuencia una de otra. Es como el debate de jugar bien y ganar. Juega bien y ganarás. Pues para mí es, tú estate bien en la liga y la Champions ya te irá bien. Si vas en la liga con el agua al cuello, la Champions no ha pasado nunca. No sé, a lo mejor un año a lo mejor pasa, pero no lo veo. Pues aquí queda dicho. Jaume, muchísimas gracias por estar aquí. A vosotros, deciros que si os ha gustado esta entrevista, darle like, dejadme vuestro comentario y sobre todo suscribiros al canal y darle a la campanita. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.